Hola a todos, bienvenidos a Click and Drive. Hoy vamos a hablar sobre velocidades de distancias. Este 2019 la normativa de tráfico ha cambiado y uno de esos cambios afecta en el tema de las velocidades. En esta diapositiva podemos ver una tabla resumen de lo que serían todos estos cambios. Como podéis ver, se relacionan los diferentes tipos de vías y los diferentes tipos de vehículos. En primer lugar, en cuanto a las vías, encontramos las vías más rápidas, que son las autopistas y las autovías, que aunque sean vías diferentes, pues como comparten esos criterios de velocidad, se juntan en el mismo grupo. En segundo lugar, tenemos lo que serían las carreteras convencionales y lo que antiguamente se denominaba vía para automóvil. Y en tercer lugar tenemos las vías dentro de poblado. En cuanto a los vehículos, el primer grupo está formado por los vehículos más rápidos, como son las motocicletas y los turismos, y además aquí han incorporado las autocaravanas de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada. En segundo lugar tenemos los derivados del turismo, los vehículos mixtos adaptables, ¿sí? Todos aquellos vehículos que se parecen a los turismos pero que no lo son, y además incluyen los autocares. Y en tercer lugar tenemos ya los vehículos más lentos y pesados, como camiones, furgones, furgonetas, autocaravanas de más de 3.500 kilos, turismos con remolque, vehículos articulados, todos estos. Pues bien, los vehículos más rápidos, por las vías más rápidas, podrán ir a la máxima permitida, que es de 120 km por hora. Y en las carreteras convencionales, un poco menos, se ha rebajado a 90. Es uno de los cambios más importantes que ha habido. Después, los derivados de turismos, vehículos mixtos adaptables, esos vehículos que se parecen a los turismos, en autopista y autovía tendrán que ir un pelín más despacio, a 100, y en las carreteras convencionales a 90 también. Y aquellos vehículos más lentos como camiones y furgones, en autopistas y autovías podrán ir como máximo a 90, y en carreteras convencionales 10 menos, a 80. Fijaos que dentro de poblado no he hablado mucho porque es muy sencillo. Como máximo para todos los vehículos, con norma general, será de 50. Otro de los cambios importantes es el siguiente. Resulta que si la carretera convencional tiene los sentidos separados por un muro o una mediana, para turismos, motocicletas y autocaravanas de hasta 3.500 kilos, aunque para ellos la genérica sea de 90, en esos casos, si el titular de la vía lo quiere, podrá designar esa vía para ellos a 100. En cuanto al rebasamiento de la velocidad para adelantar en más 20, se mantiene. Es decir, que los turismos y las motocicletas, y autocaravanas ahora mismo también, que quieran adelantar a otro vehículo por una carretera convencional, podrán superar en 20 la velocidad máxima permitida. Por lo tanto, si para ellos la velocidad máxima es de 90, podrán adelantar a 110. Y si el titular de la vía permite que sea de 100, podrán adelantar a 20 más, a 120 km por hora. Otro aspecto importante son las velocidades mínimas, y se mantiene el mismo criterio que en la normativa anterior. En autopista y autovía, la velocidad mínima siempre será 60. Dentro de poblado, la mínima siempre será de 25 y en el resto de vías será la mitad de la máxima. Vamos a poner ejemplos. Un turismo. ¿Cuál será su velocidad mínima permitida en una carretera convencional si la máxima para él es 90? Pues en ese caso será la mitad de la máxima, por lo tanto 45. ¿Y si resulta que el titular le permite ir a 100? Pues en cuyo caso la mínima será de 50. Los derivados de turismo tendrán su máxima en carreteras convencionales a 90, por lo tanto la mínima será la mitad, 45. Y por último, otra novedad es que en los caminos, en las vías que no están pavimentadas, la velocidad máxima se mantiene a 30 km por hora. En esa tabla no aparecen todos los vehículos. También nos pueden hacer preguntas acerca de los vehículos especiales. Hay que saber que como norma general, la velocidad máxima genérica es 40 km por hora. Pero después hay excepciones. Las más típicas que preguntan son esta y esta. Si resulta que el vehículo especial
va tan lento que no dispone de dispositivos de señalización de frenado, luces de freno, si resulta que ese vehículo especial lleva un remolque, o si resulta que ese vehículo especial es un motocultor que va a paso humano, su velocidad máxima genérica será de 25 km por hora. En las autopistas o autovías ya hemos citado cuál es la velocidad máxima genérica para cada vehículo, pero resulta que en aquellos tramos que crucen un poblado, la máxima para todos será de 80 y viene a responder por razones medioambientales, acústica, etc. Es decir, que si un coche en autopista en teoría puede ir a 120, si esa autopista transcurra dentro de poblado, la máxima será a 80. Fijémonos en esta imagen. Vemos un tramo de recta y justo después viene un tramo de curvas. Tenemos el mismo caso, el lado izquierdo y derecho, lo único que se señaliza de forma distinta. En el primer caso aparecen dos señales separadas y en el segundo caso las dos señales están compartiendo el mismo palo. Pues la interpretación de esta señalización es distinta de esta señalización de aquí. Aquí nos dicen dos cosas. Nos dicen máximo 40 y cuidado que hay curvas peligrosas. Y en este caso de aquí nos dicen cuidado que hay curvas peligrosas, por lo menos durante este tramo ves a 40 como máximo. Así que, ¿qué nos van a preguntar en el examen? Después de las curvas, en este caso de aquí, ¿tendremos que seguir circulando a 40? Sí. Y si nos ponen este caso de aquí, después de las curvas, ¿tendremos que seguir circulando a 40? No, entonces no. Preguntas de examen. Y muy relacionado con las velocidades, aparecen las distancias. Hay tres que os tienen que quedar claras. La distancia de reacción, la distancia de frenado y la suma de las dos, que es la distancia de detención. La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción, es decir, desde que percibimos un estímulo, ponemos esta cara, hasta que reaccionamos al mismo. Hay un obstáculo, hay que frenar. Distancia de reacción. Y una vez empezamos a frenar hasta que el vehículo se queda detenido, es la distancia de frenado. Y la suma de las dos hemos dicho que es la distancia de detención. Aquí el fallo típico en el examen es confundir la distancia de detención con la distancia de frenado. Para ir bien hay que asociar a la distancia de frenado solo al freno. Y la detención será entonces la global, la suma de las dos. Otras preguntas de examen serían las siguientes. La velocidad influye en la A. Distancia de reacción solamente. B. Distancia de frenado únicamente. Distancia de detención. La respuesta correcta es la C. En la distancia de detención. En la distancia de reacción solamente es incorrecta. Sí que influye en la distancia de reacción, pero en solamente la hace incorrecta. Lo mismo pasa con la respuesta B. La distancia de frenado únicamente. Sí que influye en la distancia de frenado, pero también influye en la de reacción, así que la correcta es la C, la distancia de detención. También nos pueden hacer preguntas acerca de la distancia de seguridad. La mayoría de vías son vías de un carril por sentido y cuando nosotros circulamos detrás de un coche hay que dejar una distancia de seguridad. De esta forma, si el vehículo de delante frena bruscamente, nosotros podremos detener el vehículo sin llegar a colisionar con él. A veces hace falta complementar esta distancia de seguridad con una distancia adicional, porque hay otro riesgo. ¿Cuál? Pues resulta que detrás nuestro hay otro vehículo que decide adelantarnos, tiene más prisa, así que inicia la maniobra del adelantamiento. Y justo cuando nos sobrepasa, es posible que le aparezca un vehículo en sentido contrario. Entonces, convendría que este vehículo que nos estaba adelantando volviese al carril de la derecha para evitar la colisión. Así que tendrá dos alternativas. O bien frena para ponerse detrás de nosotros, o bien le da un poquito el gas para ponerse delante, justo entre nosotros y el vehículo de delante. Si resulta que nosotros estamos muy cerca del vehículo de delante, le limitamos la opción, porque solamente podría frenar. Así que hay que dejar esta distancia adicional para facilitar el adelantamiento de los vehículos que vienen detrás. Evidentemente, esta distancia adicional no tiene sentido en según qué casos.
Por ejemplo, cuando es dentro de poblado no haría falta, porque si no la distancia que mantendríamos respecto al vehículo delante sería exagerada. Cuando esté prohibido adelantar, también no haría falta. Cuando haya más de un carril para nuestro sentido, también, porque para adelantar no haría falta invadir el sentido contrario. Cuando la vía sea de sentido único o cuando el tráfico sea tan denso que resulta que tanto los vehículos de un carril como los del otro circulan muy lentamente y no hay la posibilidad de hacer desplazamientos laterales. Así que vamos a decir que en principio siempre que hay que dejar esta distancia adicional, pero en estos casos de aquí que se exponen no hace falta. Después, por otro lado, todos aquellos vehículos que superen los 3.500 kilos de masa máxima autorizada o superen los 10 metros de longitud, en aquellos casos que haya que dejar esta distancia adicional, como mínimo dejarán 50 metros respecto al vehículo de delante. Por otro lado, nos pueden preguntar lo siguiente: ¿qué hay que hacer si el vehículo de atrás se acerca demasiado a nosotros? Bien. Si resulta que la distancia entre el vehículo de atrás y nosotros cada vez se hace más pequeña, podríamos pensar que la opción más correcta es acelerar un poquito para ganar un poquito más de distancia aquí. El problema de esta opción es que si la hacemos, el vehículo de detrás, como va más rápido que nosotros, si nosotros avanzamos 1 metro para dejar distancia, él también va a avanzar 1 metro y poquito a poquito nos iremos acercando al vehículo blanco de delante y no conseguiremos nada. Así que la opción correcta, si pasa esto, es frenar un poquito. Frenar un poquito para ganar distancia respecto al vehículo de delante. ¿Por qué? Porque si el vehículo de delante frenase bruscamente, tendremos un margen de espacio mucho mayor para poder frenar mucho más progresivo. De esta forma, reducimos el riesgo de que el vehículo de detrás nos colisione por alcance. Así que, ¿qué hay que hacer si el vehículo de atrás se acerca demasiado a nosotros? A. Aumentar la distancia respecto al vehículo delante. Correcto. En los túneles o en los pasos inferiores afectados por la señal túnel, como es un sitio peligroso, hay que tomar precauciones especiales. ¿Cuáles? Pues los vehículos, como norma general, tienen que dejar una distancia de seguridad de como mínimo 100 metros. Y si resulta que ese vehículo supera los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, 50 más, es decir, 150 metros. Esto nos lo pueden preguntar por distancia en metros o por intervalo de tiempo. Y más o menos, un segundo equivale a 25 metros. Así que los vehículos, como norma general, tendrán que dejar un intervalo de tiempo de 4 segundos y los que superen los 3.500 kilos, unos 6 segundos. Pregunta de examen. En un túnel, un turismo deberá dejar con el vehículo que le precede una distancia de 100 metros o un intervalo de 4 segundos. La respuesta A es la correcta.